Les invito a leer 3 versículos, 22, 23 y 24 de Lucas capítulo 13. Lucas, bendito el Señor. Lucas capítulo 13, verso 22, 23 y 24. Así que la mujer virtuosa se las voy a deber. Y se les puede predicar cualquier otro día, aunque no sea el Día de las Madres. Dice la Escritura así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos van a procurar entrar y no podrán. Triste historia. Vamos a leer otra vez. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien que lo había oído le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos van a procurar entrar y no podrán. Así como están en pie, vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, por quien eres tú, Señor, te damos honor. Por quien tú eres, te damos honra, Padre mío. Por quien es mi Señor, te damos la gloria, la alabanza, la adoración que pertenece a mi Señor, y por quien tú eres, para ti todo nuestro reconocimiento. Señor, muchas gracias. Eres tú por quien vivimos, por quien nos movemos y por quien somos. Eres tú, Señor, la fuente de nuestra vida, la fuente de nuestra salud, la fuente de nuestras fuerzas, la fuente de nuestro Señor, nuestro sustento, nuestro todo. Eres la fuente, como dijo el apóstol, de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Muchas gracias en esta hermosa mañana, Señor, por la bendición de estar en tu casa y de en este momento estar en tu santa presencia. Gracias por recibirnos. Gracias por atendernos. Gracias por escucharnos y gracias por respondernos. Hemos leído en este momento tu palabra, Señor, pero especialmente en este momento te damos gracias por este día tan maravilloso que nos has permitido vivir. El día, Señor, en que se honra a la madre de nuestros días. Bendigo en tu nombre a cada dama. Bendigo en este momento, Señor, a cada una de mis hermanas. Bendigo a cada una de tus hijas, a cada madre, Señor, les bendecimos en tu nombre. La gracia tuya sea sobre cada una de ellas y les guarde siempre con salud y con fortaleza y con gozo y lleno de alegría. Mi Padre, en esta hora, al hablar tu palabra, te ruego que des palabra en mi boca. Señor, que unjas mis labios y la palabra que salga de mi boca sea palabra que edifica, sea palabra, Señor, que bendice, sea palabra, Padre mío, que alienta, sea palabra que estimula la fe y la confianza, Señor, para recibir a Jesús. La gracia tuya sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y sean todos bienvenidos. Son una pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Es una pregunta. Esta escritura, hermanos,
trata de un asunto que es grandemente importante. Esta escritura trata de un asunto que es grandemente necesario. Trata de un asunto que es urgente. Quiere decir que todo ser humano y toda persona, varones, damas, de todas las edades, deben considerar en esta vida. Es un asunto, hermanos, que requiere mucha atención. Trata de un asunto que requiere mucha seriedad. Esta escritura trata de un asunto que no se puede decir para eso hay tiempo. Trata de un asunto del que no se puede decir o que no se puede decir o no se puede pensar que al fin todo va a salir bien. La salvación eterna del alma. La salvación eterna del alma que requiere, hermano, es un asunto que requiere seriedad y especial atención y mucho cuidado. Es un asunto que exige urgencia. Es un asunto que exige prontitud. Y trata también de un asunto que demanda firmeza y fidelidad. La salvación eterna del alma es un asunto espiritual. Se refiere al ser espiritual de cada persona. Mire, lo que usted y yo somos, ustedes nunca me han visto a mí. Cosa curiosa. Y yo nunca les he visto a ustedes. Porque el verdadero ser, el verdadero yo, vive dentro del cuerpo. Conocemos la casa en que vivimos. El cuerpo es la casa en que el alma vive. Pero la verdadera persona nunca nos hemos visto. Nunca nos hemos visto. Entonces, en la salvación eterna del alma es un asunto espiritual. Se refiere al ser espiritual de cada persona. Se refiere al alma humana que sobrevive a la muerte y trata de valores eternos. Referente al ministerio, hermanos, del Señor Jesucristo, el testimonio de la Sagrada Palabra dice en Mateo capítulo 7, el verso 28 y verso 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, se refiere al Sermón del Monte que predicó el Señor y que cubre los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Las gentes, dicen, las gentes se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Lucas capítulo 4 y en el verso 32 testifica así: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Las gentes de aquel tiempo estaban acostumbradas, hermanos, estaban acostumbradas a oír a los escribas. Los escribas eran hombres sabios, dedicados exclusivamente al estudio de la Torá. La Torá es ese bote que ustedes ven allí. Adentro hay dos rollos. Adentro de este bote que ustedes ven allí hay dos rollos, pero son un solo libro, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Están en esos son los rollos de la ley. Allá cuando estaban en el templo yo se las enseñé alguna vez. Hoy no podemos hacerlo, el tiempo no nos permite. Y si nos permite, nos puede traer. Quiero que lo vean. No es justo que no más platicarles. Mire, estos dos rollos que ustedes ven adentro son los 5 libros de la ley. Desde Génesis hasta Deuteronomios son los rollos de la ley. Eso era lo que estudiaban los escribas
lo estudiaban y luego lo enseñaban a la gente. Y la gente de aquel tiempo estaban acostumbrados a oír esa historia. Esos rollos están escritos, son los 5 libros de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Los escribas, hermanos, los escribas interpretaban la ley y la enseñaban al pueblo. Los escribas presumían y se vanagloriaban de tener autoridad y se basaban en ciertos privilegios que gozaban siendo maestros de la ley. Pero cuando hablaban, lo hacían como el perico. O sea, lo hacían como simples repetidores. De modo que sus palabras, aunque enseñaban la ley, sus palabras no tenían ninguna autoridad. Sus palabras no tenían virtud, que es el poder y la fuerza que tiene la palabra. Y también cuando hablaban, sus palabras no tenían vida y no procuraban ningún efecto. En cambio, cuando el Señor Jesucristo hablaba, sus palabras eran con autoridad. Cuando el Señor Jesucristo hablaba, sus palabras, sus enseñanzas eran leyes. Y sus consejos eran órdenes. Cuando predicó el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Señor Jesucristo mostró una autoridad extraordinaria, mostró un poder muy superior a la de los escribas cuando se sentaban en la cátedra de Moisés. La cátedra era un asiento alto que se usa todavía en las universidades y en los grandes colegios. El maestro está en alto y todos los discípulos le escuchan. Quiere decir que la enseñanza de Cristo, nuestro gran Señor, era aguda. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo era fuerte. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo era poderosa. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo era penetrante. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo era profunda porque revelaba misterios jamás oídos. Los escribas nunca las dijeron. La enseñanza del Señor Jesucristo era profunda porque revelaba misterios jamás oídos. Y también era eficaz porque producía cambios en los corazones de las gentes. Por eso decían, su palabra es con autoridad. Mis amados hermanos, en esta hermosa mañana, yo quiero invitarles a ustedes un momento para que juntos hagamos algunas consideraciones respecto a la persona que hizo al Señor la pregunta que nos ocupa esta mañana. Esta persona que hizo esta pregunta al Señor conocía, hermanos, el concepto que tenían los judíos de ellos mismos. En Juan capítulo 8 y en el verso 41 dice que dijeron, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Querían decir, nosotros somos descendientes de Abraham. Y en nuestras venas corre sangre hebrea. Y por lo tanto, el reino de Dios nos pertenece por herencia. Nosotros no necesitamos ningún arrepentimiento. En segundo lugar, la persona que hizo esta pregunta había oído al Señor algunas veces, y muchas veces tal vez, había oído al Señor cuando dijo en Lucas capítulo 13, en los versos 1 y 2, ¿piensan ustedes que estos galileos, un grupo de gente que mató Herodes, que había matado a Herodes, piensan ustedes
que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás Galileos. No, les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos sufrirán el mismo castigo. Esto quiere decir que en el lago de fuego, hermanos, del que habló el Señor Jesucristo en Mateo 25 y verso 41, cuando dijo el Señor que el lago de fuego ya está preparado para el diablo y sus seguidores. Allí no hay grados de castigo. Allí el tormento es el mismo para todos. Hay un testimonio. Yo no conozco a la persona, pero el testimonio lo conozco desde 1984. En ese tiempo fui invitado a un lugar donde festejaban 64 años de aniversario de la iglesia. Los pastores eran personas ya grandes que los conocí en los años 50 cuando venían a piscar algodón a la frontera. Iban al templo y los conocimos. Me invitaron y yo fui. Y mientras platicaba con uno de los hermanos de acerca de la familia, me dijo: ay, hermano, yo tengo mis hijos. Dice, y mis hijos fueron cristianos, participaban en los cultos, predicaban, dirigían los cultos. Dice, pero que desde que fueron a la universidad, mis hijos perdieron la fe. Dice, empezaron a decirme: papá, ¿de dónde sacan ustedes que tenemos alma? No tenemos alma, papá. Y dice, como yo no fui a la escuela, yo nomás fui al tercer año, me crié en el rancho, puro trabajo. Dice, yo no sabía cómo contestarles. Dice, y me puse a orar, que el Señor de alguna manera lo hiciera entender. Dice, llegó el día de su graduación, mis hijos se graduaron con muchos compañeros. Y mientras que uno de los compañeros es un abogado mexicano, vive en Ciudad Victoria, yo no lo conozco, pero el hermano Colaina sí lo vio, sí habló con él. Dice, vinieron, yo viví aquí en México, yo fui pastor en Ciudad Victoria, 4 años, y me aprendí todo lo que hay en el camino, me lo aprendí todo. Hay una curva que es una L, hermano, completamente una L. Tiene que cerrar la velocidad porque es una L. Pero borrachos, el abogado y sus compañeros, entre ellos la novia de uno, yendo de regreso borrachos, vinieron a Padilla a un baile festejando su graduación, y cuando iban de regreso ya borrachinos, se fueron derecho en la L y se mataron 4 muchachos y la muchacha, y ese abogado quedó vivo, quedó en coma. Me lo platicó el hermano. Me contaba el hermano que los padres decían, por favor, vamos, oren por nosotros para que pídale a Dios que mi hijo no se muera. Y no le vayan a decir que los muchachos se murieron, no le vayan a decir. Pero la sorpresa fue que cuando el muchacho regresó, despertó de lo que estaba, lo primero que hizo fue decirles, los muchachos se mataron. Él los vio, les cuenta cómo fue por un pasillo muy angosto, muy largo, pero muy oscuro. Y dice que tanto cuando fue de viaje, lo único que oyó fue gritos de angustia, maldiciones y gente pidiendo agua. Él no decía que había ido al infierno. Ahora sí sabe que era el infierno. Y dice que cuando llegó allá, vio cuando una puerta se abrió y vio a sus 4 amigos y a la muchacha que entraron a la puerta, y se cerró la puerta otra vez. Y una persona que él no puede describir porque estaba oscuro, negro. Dice que nomás le dijo, regrésate, tú todavía no, o tú no. Y otra vez cuando se regresó, otra vez, gritos de angustia, maldiciones y gente pidiendo agua. Yo le dije al hermano, ¿sabes? Pues si ese hombre no se arrepiente, cuando se muera va a ir allí. Pero gloria a Dios, hermano, el hombre se convirtió.
es un creyente ahora, un abogado mexicano, que es un creyente en el Señor. Quiero decir que en el infierno no hay grados de castigo. Todos sufren lo mismo. En tercer lugar, la persona, hermanos, que hizo la pregunta al Señor, son pocos los que se salvan. Había oído al Señor cuando dijo en Lucas capítulo 13, versos 6 y verso 7. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en ella y no lo hallo. Dijo el viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en ella y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? En la Sagrada Escritura, hermanos, hay 3 plantas que dan fruto y las 3 representan la nación de Israel. Las 3 representan la nación de Israel. La vid que produce uvas, la higuera que produce higos y el olivo que produce la oliva y el aceite. Estas 3 cosas, hermanos, son de grande utilidad y muy usadas en Tierra Santa. En la palabra que dijo el Señor, en la parábola que dijo el Señor de la higuera tenía sus ventajas. La higuera de la que habló el Señor tenía sus ventajas. Primero, el dueño la había plantado en su viña, quiere decir en el lugar apropiado. Segundo lugar, esa higuera iba a recibir mayores cuidados, iba a recibir más atenciones que las que nacían solas en la orilla del camino. Y en tercer lugar, la esperanza del dueño era que dieran fruto. La esperanza del dueño que plantó la higuera era que diera fruto. Lo grandioso en esto, hermanos, es que al tiempo de los frutos, el dueño no mandó al mayordomo. El dueño no mandó a los criados. El dueño no mandó a sus hijos. Pero él mismo personalmente vino a buscar el fruto. Mis amados hermanos, la enseñanza que fluye en esta escritura de los labios del Señor, en esta parábola de la higuera, es que Dios el Padre, quien nos formó, quien nos hizo y quien nos da la vida. Hace unos días, ¿te acuerdan ustedes que yo dije que es increíble que la vida que tenemos es la vida de Dios? Dice que Él sopló, Dios sopló en nuestra nariz el aliento de vida y nos hizo almas vivientes. No vivimos solos. La vida que tenemos es la vida de Dios. Entonces, como Él nos hizo, nos formó y nos da la vida, Él espera y busca fruto en ustedes y en mí y en todos los creyentes, los que ocupamos un lugar en su viña, que representa la iglesia en este vasto mundo. Mis amados hermanos, en este vasto campo del mundo que representa la viña del Señor, en muchos lugares se está predicando un evangelio completamente barato, tristemente. Quiero decir, un evangelio que no requiere arrepentimiento para ser salvos. Un evangelio que no exige santidad para Dios. Un evangelio todo contrario al glorioso evangelio que predicó el Señor Jesucristo cuando en Marcos capítulo 1 y verso 15 dijo: señores, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean al llamado del evangelio. El evangelio, hermanos, que predicaron los apóstoles ungidos por el Espíritu Santo, dice en Hechos capítulo 2 y en el verso 38. Arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo
para perdón de sus pecados. Y en Hebreos capítulo 12 y verso 14, y vivan en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es muy triste, hermanos, que en este mundo hay tanta pobre gente engañada por evangelio barato, que son como las hojas verdes que adornan y embellecen al árbol, pero no dan fruto para Dios. El fruto que dijo el Señor en Mateo capítulo 3 y verso 8, fruto digno de arrepentimiento. La higuera, hermanos, la higuera que no da fruto, la higuera que no da el fruto que el dueño de la viña espera, al final terminan marchitas y secas. Y en Juan capítulo 15 y en el verso 6 dijo el Señor, y los cogen y los echan al fuego y arden. Y dice en Isaías capítulo 9 y verso 5, serán pasto para el fuego. Pasto para el fuego. Mis hermanos amados y mis amigos que nos escuchan en otras partes, fuera de la iglesia. Dios espera y busca en ustedes, busca en mí y busca en todas las personas que aspiran a ir al cielo el fruto que da de una vida santa apartada del pecado, el fruto de una vida justa, una conducta honesta y honrada, y honrada, un fruto de una vida transformada por el poder de Dios y de una comunión con Cristo y de obediencia a Dios, quien es el dueño de la viña. De los que rinden fruto, de los que producen fruto, el fruto de la vida que Dios busca y espera en cada creyente, dice la sagrada palabra en Romanos capítulo 6 y en el verso 22. Mas ahora que han sido libertados del pecado, ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, mire qué dice, tienen como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Dios. No creo que vale la pena levantarse la mano y decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos y mis amigos, el dueño y Señor de nuestras almas. Vea qué dice Ezequiel. Si la quieren poner ahí arriba. Ezequiel capítulo 18 y verso 4. Dios dice que todas las almas son suyas. Todas, dice, todas las almas son mías. Entonces, el dueño y Señor de nuestras almas, de mi alma, del alma suya y el alma de cada persona, espera el Señor fruto que glorifique y engrandezca su santo y bendito nombre. Y yo pregunto, ¿tenemos usted y yo, tiene usted ya amistad con una relación con Dios? ¿Tiene usted también ya tiene usted comunión con el Señor? Hoy, si no lo ha hecho, si alguien no lo ha hecho, o allá afuera alguien me escucha y no ha hecho todavía, no ha establecido la relación con el Señor, hoy pida a Dios que le perdone sus pecados. Reciba hoy a Cristo como su Salvador y comience hoy a caminar con Dios. Hay dos escrituras que me encantan. Génesis capítulo 5 y verso 24. Dice, caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y allá en Hebreos dice que Dios se lo llevó como testimonio de que había agradado a Dios. Y en Génesis capítulo 6 y verso 9 dice, con Dios caminó Noé. Qué lindos testimonios. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Y se lo llevó porque tuvo testimonio de ver agradar a Dios. Y con Dios caminó Noé. Porque mis amigos, el día
Y mis hermanos, el día de rendir cuentas con Dios ya se avecina. Vamos a dar cuenta. Todo ser humano vamos a rendir cuentas. Así que si alguien que me escucha y no ha entregado su vida a Cristo, hágalo ahora, antes que sea demasiado tarde. Dice en Romanos capítulo 14, verso 11 y 12, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno dará a Dios cuenta de sí. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Todos vamos a aparecer ante Dios. A los que no pasen la prueba, porque algunos no van a pasar la prueba, a los que no pasen la prueba, dice en Lucas capítulo 13 y verso 27, dijo el Señor, que les dirá, nunca les conocí, no sé de dónde son, apártense de mí, hacedores de maldad. Va a haber mucha gente que le va a reclamar a Dios, hermano. Dice que dirán, Señor, acuérdate que tuvimos en la iglesia, acuérdate que hicimos milagros, acuérdate, y el Señor hermano le va a decir, no sé de dónde son, apártense de mí, hacedores de maldad. Si por las redes sociales me escucha a alguna persona que ha oído o conoce del Evangelio, pero no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, yo le invito, mi amigo, mi amiga, por el bien de su alma, evítese la pena de ser desconocido por el Señor. Acepte hoy a Cristo y asegure su futuro eterno en las manos de Dios. En Juan capítulo 10 y en el verso 29 dijo el Señor, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. La persona que hizo la pregunta, hermanos, la persona que hizo la pregunta al Señor, son pocos los que se salvan. También había oído la controversia o la discusión entre el principal de la sinagoga y el Señor Jesucristo como resultado del gran milagro de la mujer que el Señor sanó en sábado. Dice en Lucas capítulo 13, versos 12 y verso 13. Dice que el principal de la sinagoga, que conocía bien las reglas, no de la palabra, dice las reglas de la tradición. Una cosa es la tradición y eso es lo que peleaba el Señor. Ustedes enseñan la tradición y hacen un lado la palabra. Y lo importante es la palabra. Entonces, este principal de la sinagoga conocía bien las reglas de la tradición, que los escribas y los fariseos enseñaban al pueblo como ordenanzas de Dios. En el verso 14 de Lucas 13 dice, enojado porque el Señor sanaba en sábado, dijo a la gente, 6 días hay que pueden trabajar. En estos vengan y sean sanados y no en día de reposo, no en sábado. Vengan cualquier otro día, pero no en sábado. La actitud negativa, hermanos, de este hombre, la actitud negativa de este ministro, de este pastor, de este predicador, porque era un sacerdote de Dios, de la antigua ley. La actitud negativa de este hombre muestra su religiosidad y su celo por la tradición y su ceguera espiritual. Según su opinión, según opinaba el sacerdote, los milagros que el Señor Jesucristo hacía no eran obra del poder de Dios. La pobre señora, que el Señor sanó en sábado, dice el verso 11 de Lucas 13, estaba enferma desde hacía 18 años. Andaba encorvada, ¿se imaginan ustedes? Qué tormento.
18 años encorvada. Iba así encorvada, iba a los cultos en la sinagoga. Y los sacerdotes, bien, gracias. Ni siquiera les preocupaba. Y cuando el Señor se dignó sanarla, el sacerdote se enojó. Porque la señora no podía enderezarse. El Señor Jesucristo que sabe todo, hermanos. El Señor Jesucristo que sabe todo. El Señor Jesucristo que entiende todo. Y el Señor Jesucristo que conoce los corazones de todos. Si usted está pensando algo, el Señor lo está viendo. Si usted está pensando algo, el Señor lo está entendiendo. Entonces, el Señor vio en las palabras del principal su supuesto ministro de Dios, porque era el encargado de la iglesia, de la sinagoga. Vio en este hombre un rechazo abierto contra su persona. Vio el Señor. Un rechazo abierto contra su persona y una oposición declarada contra su ministerio. Dice Lucas capítulo 13 y el verso 15. Entonces el Señor le respondió, hipócrita, y le dijo la verdad. Hipócrita. Cada uno de ustedes, mire, en aquel tiempo la gente andaba a pie, andaba en burro, andaba en carreta, porque no había carros como ahora. Hipócrita, cada uno de ustedes sacerdotes, no desata en día de sábado su buey o su asno y lo lleva a beber. No había como ahora llaves de agua, eran pozos y había que sacar en cubetas el agua. Ese es trabajo también, es trabajo. Y eso es lo que peleaba el sacerdote, era que el Señor hacía trabajo el sábado. Entonces, cada uno de ustedes, sacerdote, no desata en cada día de sábado su buey y su asno y lo lleva a beber. Le dice el Señor así: si no lo hacen ante los ojos de Dios, ustedes cometen un pecado de crueldad contra su bestia, de la cual ustedes se sirven. Y le dice también: si ustedes son tan compasivos con sus animales de servicio y en sábado los llevan al pozo y sacan agua para que beba, le dice el verso 16 de Lucas 13, y esta hija de Abraham es hermana de ustedes, porque era judía, es hermana de ustedes, a quien Satanás había atado 18 años. No era justo desatarla de esta ligadura en sábado. A esta hermana de ustedes, ante la vista de Dios, ustedes no pueden negarle un favor que en cada sábado ustedes se lo hacen a su buey o a su asno. La persona que hizo la pregunta al Señor también le había oído hablar sobre las pequeñeces del reino. ¿Se acuerdan que dijo? El reino de Dios es como, bueno, en la Biblia dice grano, pero es la semilla de mostaza. Si usted ve una semillita, hace en el último viaje que nosotros hicimos, Obed y yo nos llevaron al lugar de los pastores. Y hay un arbolito más o menos como de 4 pies de alto. El guía, un muchacho árabe, latino, nos preguntó: ¿pueden decirme qué árbol es ese? Y pues nadie dijo nada. Y no digo, ¿está en la Biblia? Está en la Biblia. Y pues no, nadie dijo nada. Dijo, este es mostaza. Y yo empecé a cortar unas hojitas, pero él se dijo que yo estaba cortando hojitas para traer. Y dijo, no, la semilla está aquí. Y yo tengo en mi casa, hermano, unas semillitas. Yo traje semillas. A la hermana le regalé un marcador y es la semilla de mostaza. Y dijo el Señor, es el reino de los cielos, es
como un grano de mostaza, pequeñito, pero se hace árbol y las aves hacen nido en sus ramas. Entonces este hombre le había oído hablar sobre las pequeñeces del reino. Cuando el Señor, en Lucas capítulo 13, versos 18 y 19, el Señor Jesucristo dijo: el reino de Dios es semejante a un semilla de mostaza, pero crece y se hace árbol. Y motivado por la curiosidad, el que estaba oyendo, él quiso la pregunta, motivado por la curiosidad de lo que estaba oyendo, el hombre se acercó al Señor y en Lucas capítulo 13 y verso 23 le preguntó sobre el número de personas que entrarían al reino. Y le dice: Señor, son pocos los que se salvan. Los escribas, hermanos, y los fariseos enseñaban al pueblo que el hecho de nacer en la familia de Abraham, que el hecho de correr en sus venas sangre hebrea, eso los hacía un linaje especial, eso los hacía una familia especial, los hacía un pueblo completamente exclusivo a quienes el reino de Dios les correspondía por herencia. Así que al oír al Señor Jesucristo hablar sobre las condiciones que hay para entrar al reino, como dice en Juan capítulo 3 y verso 3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 5, Juan capítulo 3, de cierto les digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no pueden entrar en el reino de Dios. En esto, el hombre impresionado entendió que el conocimiento del Señor Jesucristo sobre estas verdades, así como su doctrina acerca del reino de Dios, era completamente diferente de la enseñanza de los escribas y de los fariseos. Y decide preguntar, Lucas 13:23, Señor, ¿son pocos los que se salvan? La respuesta del Señor confirma la verdad del glorioso evangelio de Jesucristo. Juan capítulo 3 y verso 16. Dios nos dio a su único Hijo para que toda persona que cree en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Y en 1 Timoteo capítulo 2, verso 3 y verso 4, Dios nuestro Salvador quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta verdad, hermanos, del Evangelio, en forma terminante, niega la falsa enseñanza de los escribas que la salvación era solamente para los judíos. Mire, la persona que predicó entre los mexicanos aquí en esta parte del país se fue cuenta de 1914. Los que conocen, los que han viajado por el 77 rumbo a Houston, antes de llegar a Kingsville, hay un sign que dice Ricardo y una flechita para este lado. Está como más o menos como media milla del camino, está el ranchito. Es un pueblito, Ricardo, Texas. Allí se predicó el evangelio por primera vez. El que predicó fue un americano, el hermano Henry Ball. Y él nos contaba, porque después llegó a ser grande el hombre entre nosotros, entre los latinos, fue superintendente. Nos contaba en una reunión en San Antonio que cuando los mexicanos recibieron el Espíritu Santo, él se enojó. Dice, yo me enojé cuando los mexicanos recibieron el Espíritu Santo, porque yo creía que el Espíritu Santo era nada más para los americanos. Y el Señor no es el Evangelio, la salvación y el Espíritu Santo es para todos, para todos, para todos, para todos. Entonces, niega la enseñanza de los escribas que la salvación era solamente para los judíos. Enseguida, el Señor les dijo en Lucas capítulo 13 y verso 24,
esfuércense. Quiere decir, insistan. Quiere decir, procuren entrar por la puerta angosta. Procuren entrar, hagan lo posible por entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos van a procurar entrar y no podrán. En esto, mis hermanos, es un grito de alerta. En esto es un aviso a tiempo a alguna persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. A usted que no está, a alguien que no está seguro de su salvación. Y a todos para asegurarnos de que estamos en Cristo y somos salvos. Porque mis hermanos y mis amigos, será terriblemente doloroso quedarse fuera. En Lucas, capítulo 13 y verso 28, dijo el Señor: fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que será horrible oscuridad, la más horrible oscuridad, más lejos de Dios, separados de Dios, más lejos de la luz, separados de Dios. El rechinar de dientes, hermanos. El rechinar de dientes quiere decir el inconsolable lamento y el incesante tormento del infierno. Pero hoy, para mis amigos que me escuchan, ustedes pueden evitarse esa pena si disponen su corazón y disponen su voluntad y reciben a Cristo como su Salvador, porque muchos procurarán hacerlo y no van a poder. En Mateo capítulo 25 y el verso 11 dijo el Señor que cerrada la puerta, muchos van a llamar: Señor, Señor, ábrenos, pero será demasiado tarde. Si una persona que escucha esta sencilla plática que escucha hoy y recibe a Cristo como Salvador personal y Salvador, usted será uno de los que estarán dentro cuando la puerta sea cerrada. Hoy la Sagrada Escritura da testimonio, mantiene 3 testimonios. Primero, que parecen 3 testimonios, guarda la Escritura, que encierran, hermanos, nos informan, estos 3 testimonios nos informan que de los 7 de la población mundial que había en la tierra en los días de Noé, Génesis capítulo 7, de la población que había en la tierra en los días de Noé, varón a quien el apóstol Pedro llama en 2 de Pedro capítulo 2 y verso 5, pregonero de justicia. Pregonar quiere decir anunciar en voz alta algo para que toda la gente escuche. El apóstol Pedro está diciendo que Noé, con su vida justa y santa, dejó en vergüenza la vida inmoral que vivían sus vecinos. Mientras construía el arca, Noé les explicó que Dios enviaría un juicio e invitó a la gente a arrepentirse, a creer a Dios y entrar en el arca. Pero tristemente, hermanos, la invitación y los ruegos de Noé no tuvieron éxito. A pesar de que Noé predicó 120 años. A pesar de que Noé predicó 120 años y anunció el juicio del diluvio, la gente no creyó y sucedió la gran tragedia. Dice el testimonio en 1 de Pedro capítulo 3 y verso 20. Noé con paciencia construyó el arca en la cual pocas personas, es decir, de toda la población mundial de aquel tiempo, solo 8 personas se salvaron. Nada más, 8 personas se salvaron. Mis amigos y mis hermanos, Dios ama a toda persona, a cada persona que vive en la tierra. Dios ama a cada persona que vive en la tierra y quiere que sean salvos. Pero aborrece sus actos, su indiferencia
aborrece su rechazo al llamado de Dios por medio de la palabra del Evangelio. Por eso dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 y verso 9, Dios no quiere que nadie se pierda, pero quiere que todos se arrepientan. Mis amigos, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay salvación eterna para el alma. Sin arrepentimiento, el juicio de Dios es inevitable. El segundo testimonio que narra la Escritura, Génesis capítulo 19, dice que de todos los habitantes de las 4 ciudades que había en la llanura, mire, los que hemos ido a Tierra Santa, del Mar Muerto hasta Eilat, que es la frontera con Egipto, ahí es una llanura grandísima. Allí hubo 4 ciudades. Allí estuvo Sodoma, Gomorra, y también estuvo Adma y Seboim. Ciudades que fueron quemadas por el fuego del juicio de Dios. 4 ciudades que fueron quemadas por el fuego de Dios. Dice en Génesis capítulo 19 y verso 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ciudades que eran nidos de pecado. Ciudades que eran centro de perversión. Ciudades que eran cuevas de maldad. Sobre estas y sus habitantes, Dios mandó fuego del cielo y las destruyó. De esto dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, versos 6 y 7. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas como ejemplo a las futuras generaciones, poniéndolas como ejemplo a las futuras generaciones que habían de venir que habrían de vivir en su desenfreno y sin temor de Dios. Y mire que dice, y libró al justo Lot, que vivía triste, vivía preocupado y vivía mortificado viendo y oyendo la aborrecible conducta de los malvados. Dios, que es santo, consideró justo a Lot porque viviendo en medio de una sociedad pervertida, Lot rechazó envolverse en la lujuria inmoral de la ciudad y por esta razón Dios lo libertó por medio de la intervención divina. Dice en Génesis capítulo 19, y verso 16. Y deteniéndose él, porque él no quería irse, hermano, era rico. Lot era rico. En su casa había alfombras persas, había joyas, había oro, y no quería irse. Y dice, deteniéndose él, libró al justo Lot que vivía, dice, y vivía triste, preocupado y mortificado, viendo y oyendo ya la aborrecible conducta de los malvados. Dios, que santo, hermanos, consideró justo a Lot porque viviendo en medio de una sociedad pervertida, Lot rechazó envolverse en la lujuria inmoral de la ciudad y por esta razón Dios lo libertó por intervención divina. Génesis 19, verso 16. Deteniéndose él, los varones, es decir, los ángeles que fueron a sacarlo, los varones, los ángeles de Dios, lo tomaron de la mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. De los habitantes de estas 4 ciudades, hermanos, de todos los habitantes de estas 4 ciudades, solo 4 personas fueron salvas. Solo 4 personas fueron salvas. Y por último, el tercer testimonio dice que de toda la enorme congregación del pueblo de Israel que salió de Egipto,
Se calcula, hermanos, que eran como 3 millones de personas. Se calcula que eran como 3 millones de personas. De todos los que salieron de Egipto, de 20 años arriba, solo 2 hombres, de 3 millones, aproximadamente de 3 millones, solamente 2 hombres entraron a la tierra prometida. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. En Números, capítulo 14, versos 29 y verso 30 testifican así. En este desierto, les dijo Dios, en este desierto, caerán los cuerpos de ustedes, todo el número de los que fueron contados entre ustedes de 20 años arriba, quienes han murmurado contra mí, ustedes a la verdad no entrarán en la tierra prometida que juré darles. Solamente entrarán Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Mis amados y mis hermanos y mis amigos, de todas las personas que creen en Cristo y le reciben en su corazón como Salvador, como dueño y Señor de sus vidas, y le sirven a Él con todo su corazón, dice en Hebreos capítulo 11 y verso 16, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Qué lindo, mire, porque les ha preparado una ciudad. Si usted lee Apocalipsis, dice que la ciudad que Dios les tiene preparado tiene 12,000 estadios, que son, yo figuré, convertidos a metros, o a millas, son 400 millas. 12,000 estadios viene siendo 400 millas. La ciudad es cuadrada. De aquí a Houston son 368. Así que 32 millas más de aquel lado de Houston. Tiene la medida de la ciudad que está esperando a los creyentes. Y es cuadrada. Tiene 400 millas de largo, 400 millas de ancho y 400 millas de alto. Así que imagina, y dijo el Señor, hay lugar para todos. Allí donde vamos a vivir con el Señor. Entonces, Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les ha preparado ciudad. Quiere decir que la ciudad tiene, y dice que la ciudad tiene fundamentos, y el arquitecto que la ideó y la construyó es Dios. Esta ciudad, hermanos, esta ciudad es la que llamó el Señor Jesucristo cuando dijo en Juan capítulo 14 y verso 2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Moradas son casas para vivir. Llámele usted apartamentos, lo que usted quiera, pero son lugares para vivir. Si no fuera así, si no fuera así, entonces yo les hubiera dicho, voy a prepararles lugar para ustedes. Y Dios, hermanos, Dios desea. Lástima que toda la gente, no toda la gente quiere, pero el deseo de Dios, 1 Timoteo 2, verso 4, quiere que todos sean salvos. Y en Lucas 14, verso 23 dijo, esfuércenlos a entrar para que se llene mi casa. Mire, que Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos se salven, pero no todos quieren salvarse. Les he contado un testimonio. Mi esposa tiene familiares en el estado de Guanajuato. Y creo que fue la última vez que fuimos. El familiar que visitábamos vivía en un rancho. Llegamos al rancho. Y a la hora de la comida se amontonó muchachitos, porque vivían entre vecindarios. Muchos muchachitos se juntaron allí. Y yo vi que a la hora de la comida íbamos a comer y los niños iban a ver nada más. Metí la mano en mi bolsa, saqué una moneda y le di a cada niño, eran como 5 o 6 niños. A cada uno le di una moneda en la mano. Y le dije, para que se tomen un refresco. Uno de los niñitos cogió el refresco, la moneda, y lo vi que corrió para una casa, así derecho, para una casa, y entró. Yo estuve viendo, y de repente salió la señora, lo cogió de la mano,
Y se vino hasta donde estábamos nosotros. Y dijo, no saludó ni dijo nada, nomás dijo, es verdad que somos muy pobres, pero no tenemos necesidad de que nadie nos dé nada. Y como yo fui el, ¿cómo se llama? El bondadoso. No dije nada, nomás me acerqué al niñito y le dije, hijito, yo quería que tú te tomaras un refresco como tus compañeros, pero tu mamá no quiere. Y le puse la mano. Y el niñito me dio me regresó la moneda. Y entre ellos estaba uno más chiquito. Le di, y delante de la señora, le dije, como tú eres el más chiquito, tú te tomas 2 refrescos. Y la señora se dio media vuelta y se fue. Hermanos, así es la salvación. Así es la salvación. Dios se la ofrece a todos, a todos, a todos, pero no todos la quieren. Y es una verdad. Entonces, son pocos los que se salvan. A esta pregunta, hermanos, a esta pregunta responde el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 5 y verso 11 y dice, miré y su número era millones de millones, millones de millones. ¿Y por qué sabemos que era la iglesia? ¿Por qué sabemos que era la iglesia? Dice el verso 9, Apocalipsis 5. Y oí que cantaban y decían, digno eres de tomar el libro y desatar sus sellos. Y mire qué dice el texto. Porque fuiste inmolado, porque diste tu vida y tu sangre en la cruz. Y con tu sangre, mire qué dice, y con tu sangre borraste nuestros pecados y nos hiciste libres para Dios. Y mire qué dice, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Así que la salvación es para todos, es para todos. Y Dios quiere que todos sean salvos. Si alguien que me escucha por las redes sociales no ha recibido a Cristo, o si alguno de ustedes no está seguro de su salvación, asegúrese ahora aceptando a Cristo como un Salvador personal. No, hermanos, no son pocos, no son pocos. Todavía hoy hay lugar para muchos. Hay lugar para usted que no ha recibido a Cristo. Hay lugar para usted que no está seguro de su salvación. Hay lugar para todos. Y allí donde están, yo les invito esta mañana que se pongan un momentito en pie y cerrando sus ojitos, dígale a Dios, Señor, reconozco que te necesito. Señor, reconozco que te necesito. Me arrepiento hoy de mi vida desordenada que he vivido. En el nombre del Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Lávame y límpiame con tu sangre, Señor. Lávame con tu sangre y salva mi alma. Si hoy recibe a Cristo como Salvador, dígale, yo te confieso, Señor, dueño y Señor de mi vida. Y gracias, Señor, por recibirme y gracias por salvarme. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, mi Señor. Bendigo esta palabra en tus manos. Pongo en tus manos esta palabra. Y alguna vida, Señor, que ha escuchado mi voz. Alguna vida que ha escuchado esta historia sencilla de mi boca. Padre justo, la palabra es palabra de verdad y el Espíritu Santo es Espíritu de verdad y llama a cada persona a ser salvo. Si alguno, Señor, que ha escuchado esta palabra, atiende este llamado y recibe a Jesús, yo le encomiendo en tus manos y le bendigo en tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias.